Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la ganadería bovina tiene que ver con la capacidad de carga, que no es otra cosa que la cantidad de animales que somos capaces de alimentar en un espacio de tierra o en una superficie determinada. Esta depende fundamentalmente del tamaño de los animales, de la cantidad de forraje verde producido por unidad de superficie y de parámetros tales como el tiempo de recuperación, el tiempo de ocupación y el porcentaje de desperdicio de forraje. En términos generales no es un parámetro difícil de calcular. Sin embargo, para productores y técnicos es un poco más complicado establecer de la cantidad de animales que se pueden sostener en una determinada área, qué porcentaje de esos o qué cantidad van a ser vacas, qué cantidad van a ser novillas, qué cantidad van a ser terneros. En este video vamos a tratar de explicar de una manera sencilla la forma en que los parámetros técnicos de desempeño del hato determinan las proporciones de animales dentro del mismo y de esta manera también la eficiencia de la producción ganadera bovina. Vamos a utilizar como modelo un hato de doble propósito. El hato de doble propósito centra su eje productivo en el grupo de vacas en producción. Estas están conformadas por vacas preñadas, vacas vacías, vacas lactando, vacas secas. Los productos que se obtienen de este grupo de animales son las terneras destetas, los terneros, la leche y las vacas de desecho que quedan como subproductos. Estos animales pueden ser vendidos al exterior o pueden ser reincorporados al sistema a otras fases, como la fase de levante de novillas, a donde puede pasar una fracción o todas las terneras. De este grupo de animales, una pequeña cantidad regresará al grupo de vacas para reemplazar las vacas que se van descartando. El resto, que serán las novillas sobrantes, deberán ser vendidas al exterior si no se quiere que el hato crezca, es decir, si el hato está en equilibrio. Los machos pueden salir del sistema en el momento del destete o también pueden ser utilizados para hacer fases de levante y ceba y finalmente ser vendidos como novillos gordos. Es importante entender la dinámica de cómo los animales cambian de una categoría a otra para poder revisar cómo los flujos y las cantidades de estos animales son determinadas por los parámetros técnicos. Es importante hacer el análisis de inventarios, las cantidades de animales por categoría, las edades en los grupos determinadas por la productividad, las proporciones de los animales en sus estados productivos y reproductivos y finalmente todo esto dará como resultado la tasa de extracción, es decir, la cantidad de animales que podemos sacar del hato por cada 100 animales anualmente sin que el tamaño del hato se vea afectado. Definitivamente uno de los parámetros que más afecta a la productividad es la edad del primer parto. Esta está determinada por una cascada de eventos que empiezan a partir del momento del nacimiento del animal. Obviamente, si los animales tardan 3 años en parir por primera vez, pues se van a tener que tener 3 grupos de novillas para la misma cantidad de vacas. Comparativamente, si las novillas parieran de 2 años, solamente necesitaríamos 2 grupos de novilla. Entonces, este es uno de los factores que más va a afectar la productividad del hato y nos va a desbalancear o generar una mejor armonía en el balance del grupo de animales. La edad del primer parto simple y llanamente tiene que ver con que los animales, al parir jóvenes, empiezan a ingresar dinero por concepto de crías y de producción de leche mucho más rápido a nuestro sistema ganadero, van a tener una vida productiva más larga. La tasa de reemplazo, como ya se dijo, va a necesitar ser más baja porque vamos a tener menos grupos de novillas, nos va a permitir más novillas para la venta y más hectáreas disponibles para la producción con las hembras adultas, o sea, las vacas. El ciclo productivo y reproductivo de las vacas comienza con su parto. A partir de ese parto empieza a correr desde el punto de vista reproductivo unos días abiertos y se inicia la lactancia. La lactancia tiene una duración, una producción y en el caso del doble propósito, una crianza de un ternero. Finalmente los animales quedarán preñados, harán una gestación, será necesario secarlos para que se recuperen y ocurrirá un nuevo parto. Este periodo que ocurre entre uno y otro parto
es lo que comúnmente llamamos el intervalo entre partos y que tiene que ver con tres variables importantes que determinan la eficiencia, que son los días abiertos, la producción de leche por lactancia y el peso de la cría. Estos dos últimos es la cantidad de producto que nos genera la vaca, mientras que los días abiertos determinan el tiempo en el cual la vaca va a producir estos productos. La eficiencia entonces de las vacas depende fundamentalmente del tema reproductivo, de la producción de leche y o el peso de la cría y del tiempo que podamos conservar las vacas en el hato, es decir, la tasa de salida, que está afectada además por la mortalidad. En términos de la reproducción, lo que más nos impacta son los días abiertos, que son los que realmente nos generan los problemas o las satisfacciones dentro del hato. En términos de producción de leche, tenemos una producción de leche por vaca día y un tiempo que dura la lactancia, que nos determinan combinadamente el volumen de producción de leche que vamos a obtener. Obviamente, las tasas de descarte y la permanencia de las vacas en el hato dependerán de tener una muy baja edad al primer parto y una edad al descarte lo más alta posible, conservando la productividad de los animales. El ciclo de producción ideal entonces en un sistema de ganadero tiene que ver con una novilla que pare joven, que empieza a tener unos interpartos muy cortos y muy regulares, que nos produce unas crías genéticamente buenas, que bien alimentadas van a tener una óptima productividad, y esto es lo que va a contribuir a que en nuestros sistemas tengamos una muy buena rentabilidad ganadera. Vamos a empezar entonces nuestro ejemplo de la dinámica poblacional del hato bovino, tratando de explicar cómo funcionaría un hato o cómo estaría compuesto un hato con unas 100 vacas. Si tenemos 100 vacas, pues empezamos a mirar los parámetros. Si tenemos una edad al primer parto de 3 años, es decir, vamos a tener hembras que no han parido de 0 a 1 año, de 1 a 2 y de 2 a 3. Y adicionalmente tenemos en cuenta que nuestras vacas son productivas en promedio hasta los 10 años. Quiere decir que nuestras vacas van a tener una vida productiva relativamente aceptable. Esa vida productiva va a estar calculada como la vida útil igual a la edad de descarte o la edad de salida de las vacas menos la edad al primer parto de las novillas. Es decir, si la novilla parió por primera vez a los 3 años y continúa siendo productiva hasta los 10, vamos a tener animales que son productivos realmente durante 7 años. Si una vaca es productiva durante 7 años, quiere decir que cada 7 años debemos hacer recambio de animales y en términos generales prácticamente de todo el hato. Podríamos hacer una regla de 3 y decir que si en 7 años se va el 100% de la vaca, cada año qué porcentaje de nuestra vaca se irá. Eso corresponde exactamente al 14%. A este 14% de vacas que se van por descarte anualmente, debemos sumar un porcentaje de mortalidad aceptable que podríamos estimarlo en 1%. Es decir, que cada año vamos a tener salida del hato de 15 vacas por cada 100 de las que tengamos. En términos generales, entonces, si se fue el 15%, pues solamente nos van a quedar para producir el 85% de las vacas. 100 teníamos y 85 van a ser las que vamos a tener productivas durante el año. Si asumimos unos días abiertos promedio de 140 días, esto querrá decir que si le sumamos la duración de la gestación, pues vamos a tener intervalos entre partos de 425 días. Y con eso podríamos estimar cuántos partos vamos a tener durante el año con las 85 vacas que quedaron realmente de las 100. Entonces, si en 425 días logramos que paran nuestras 85 vacas, ¿cuántas vacas podríamos tener paridas en 365? Fácilmente podemos hacer el cálculo y nos vamos a dar cuenta de que solamente vamos a tener 73 partos. Y este es un parámetro bastante aceptable para la natalidad, toda vez que no tenemos una tasa de descarte demasiado alta y los días abiertos en promedio son bastante aceptables para un hato. Adicionalmente hay que tener en cuenta que de las 15 vacas,
que sacamos cada año, debemos tener una reposición, es decir, deberían aparecer 15 novillas que pasan de la fase de levante a nuestra fase de producción de vacas, y esto nos genera 15 partos adicionales que no hacen parte de la natalidad de las vacas, pero que deben ser tenidos en cuenta como lactancias que se generan a través del periodo. Es decir, que en el hato vamos a tener 73 nacimientos que provienen de las vacas más 15 nacimientos que provienen de las novillas. En total, durante el año vamos a tener 88 nacimientos. Continuando entonces con nuestro esquema de doble propósito, vamos a observar que durante el año vamos a tener produciendo 100 vacas, como ya lo dijimos, y que con estas 100 vacas pues vamos a obtener algunos nacimientos que ya enumeramos, más los nacimientos de las novillas de reemplazo que deben llegar a sustituir las vacas que ya salieron como descarte o muerte. Entonces, de los 88 nacimientos que vamos a tener en el hato, deberíamos obtener en términos generales 44 hembras y 44 machos. Estos deben generar en términos de producción de leche y venta al exterior 88 lactancias completas, cuyo volumen de leche, ya dijimos, debe corresponder a la duración de la lactancia multiplicada por la producción promedio de vaca por día. Las crías hembras y machos que permanecen como menores de un año durante el periodo analizado van a ser objeto de unos patrones de mortalidad. Entonces pudiéramos decir que si de 44 hembras y de 44 machos la muerte se lleva al 5% de los animales, solamente nos van a quedar 42 terneras que vamos a poder pasar a la fase de levante de novillas. Si cada año pasamos 42 terneras, pero estas terneras duran 2 años en la fase de levante, pues es evidente que vamos a estar acumulando grupos de 84 animales, las que pasamos este año y las que pasamos el año anterior. De esos 84 animales, pues también vamos a tener algo de visita de mortalidad, y algunos de esos animales entonces finalmente van a salir sin que podamos obtener ningún beneficio económico. El resto de esos animales, primero que todo, deberíamos asegurar las 15 hembras que vamos a enviar como reemplazo a nuestro ciclo de producción de vacas, y nos quedarán 26 para vender por cada año. Cuando hablamos entonces de esas 15 novillas, tenemos que tener en cuenta que debemos reemplazar las 14 vacas que podemos vender y la vaca que se murió, el 1% de mortalidad en adultos, que definitivamente no podemos recuperar ningún tipo de resarcimiento económico por esta salida. Cuando hablamos entonces ahora de los machos, pasamos también 42 machos de la fase de crianza a la fase de levante de machos. Si en esta fase de levante y ceba igual gastamos 2 años adicionales, es decir, estamos enviando machos para sacrificio de 3 años, quiere decir que en el levante de novillos vamos a acumular grupos durante 2 años y que allí vamos a tener un total de 84 animales. De esos 84 animales, cada año deberíamos poder vender 22, pero como ellos reciben durante 2 años la visita de la mortalidad, entonces en vez de poder vender los 42, igual que en las novillas, solamente vamos a poder sacar del hato 41 novillos por año. Es fácil entonces estimar de esta manera cómo queda conformado el hato y cuáles son los grupos de animales que podemos o de productos que podemos estar vendiendo. Nuestro hato entonces va a quedar conformado permanentemente por 100 vacas, 88 crías entre hembras y macho, 84 novillas de levante y vientre, 84 machos de levante y ceba. Ese va a ser el tamaño del hato. Los productos que vamos a generar, es decir, lo que vamos a vender a través del año, se refiere a la leche generada por 88 lactancias, 14 vacas de desecho, 26 novillas sobrantes y 41 machos gordos. Es fácil entonces establecer el consumo forrajero del hato si tenemos en cuenta cada uno de los animales
la cantidad de ese grupo, el peso promedio, y utilizamos el 12.5 o el 15% de su peso vivo como capacidad de consumo de forraje. Entonces, si tenemos 100 vacas que pesan en promedio 550 kilos, vamos a tener un peso total de 55.000 kilogramos en esta categoría, y estos animales deberían consumir diariamente 6.875 kilogramos de forraje. Así podemos hacerlo para cada una de las categorías y estableceríamos que con esas 100 vacas lo que vamos a tener en total serían 360 animales cuyo peso vivo va a ser de 122.040 kilogramos y el consumo forrajero diario va a ser de 15.255 kilogramos de forraje verde. Con esto podemos establecer la capacidad de carga teniendo en cuenta nuestros parámetros de producción de forraje dentro del hato. Si en el hato tenemos un aforo de 800 gramos por metro cuadrado, un periodo de descanso de 28 días y un periodo de ocupación de 2 días, con un desperdicio del 20%, es fácil tener en cuenta estos parámetros y establecer que los 800 gramos por metro cuadrado multiplicados por 10.000 metros cuadrados con solamente una utilización del 80%, luego de descontar el 20% de desperdicio, nos va a dar una disponibilidad de 6.400 kilogramos de forraje verde por corte. De esos 6.400 kilogramos de forraje verde, en el periodo de los 30 días, 28 de recuperación y 2 de ocupación, establecemos que diariamente vamos a producir 213 kilogramos de forraje verde por hectárea por día. Podemos hacer una regla de 3 teniendo en cuenta el consumo forrajero del hato que proyectamos para los 100 animales. Podríamos decir que si en una hectárea obtenemos 213 kilogramos de forraje verde diario, ¿cuántas hectáreas producirían los 15.255 kilogramos que necesitamos para alimentar el hato diariamente? La respuesta es 71.7 hectáreas, que es el área en la cual pudiéramos tener bajo esos parámetros de productividad de forraje el hato que proyectamos a partir de las 100 vacas. Queda entonces la posibilidad de hacer modelos en algún tipo de hoja electrónica y básicamente entender la dinámica de cómo unos grupos interactúan con otros, cómo son los flujos de productos y a partir de eso proyectar el hato. Muchas gracias, espero que el video haya sido de utilidad y pueda ser fácilmente entendible para que hagan las proyecciones de sus hatos.